tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a Poder Informativo. Hoy que es viernes, por fin viernes 21 de abril de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y esta mañana le presentaremos la información generada hasta el momento de lo más importante que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, en el territorio nacional. Damos la bienvenida también a Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y así comenzamos. La Corte determinó que será en 2024 cuando el control de la Guardia Nacional retorne a manos civiles. La tardanza en la resolución de asuntos es uno de los problemas que enfrenta el juicio de amparo. Imponer arresto domiciliario para obligar a cumplir el régimen de convivencia pondría en riesgo los derechos del infante. Solo el 20% de los trabajadores han legitimado sus contratos colectivos. Y al culminar el estudio de la acción de inconstitucionalidad en la que determinó invalidar las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Guardia Nacional, que trasladaban el control operativo y administrativo de esta última corporación a la Secretaría de la Defensa, el Pleno determinó que esta resolución comenzará a surtir efectos a partir del 1 de enero de 2024. Esto con el fin de que se realicen las adecuaciones presupuestales y operativas necesarias para el buen funcionamiento de la Guardia Nacional a futuro, cuyo mando se mantendrá en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De tal suerte que en ese plazo las dependencias involucradas contarán con el tiempo necesario para realizar gradualmente el reajuste en el control administrativo, presupuestal y operativo de la Guardia Nacional, que por mandato del artículo 21 constitucional corresponde a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Posteriormente, el Pleno inició el estudio de una acción de inconstitucionalidad más, en la que se pide invalidar las reformas a diversas disposiciones de la Ley de la Guardia Nacional, publicadas en mayo de 2019. El Pleno solo determinó por unanimidad en 2 casos y por mayoría de 10 votos en uno más, que el Congreso de la Unión no incurrió en omisión legislativa, pues sí estableció disposiciones que regulaban su coordinación con cuerpos de seguridad estatales y municipales, la manera que serán financiadas las operaciones de apoyo y las medidas de certificación, capacitación y evaluación de sus integrantes. En síntesis, no los voy a leer todos, pero en síntesis aquí estos preceptos establecen cómo el personal será evaluado anualmente. Se establece la carrera de la Guardia Nacional con los requisitos de ingreso o permanencia. Entre estos requisitos se destacan los exámenes de confianza. En el caso, desde mi perspectiva, no existen las alegadas omisiones legislativas relativas, porque la ley sí prevé la figura de la coordinación o colaboración de dicha institución de seguridad con las propias de los estados o municipios, al menos en un supuesto a saber, cuando estas últimas lo soliciten para ser auxiliadas frente a una situación de seguridad pública que las rebase. El Pleno continuará con el análisis de este asunto en su próxima sesión. Y en la Escuela Federal de Formación Judicial, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo habló de las implicaciones de establecer procedimientos distintos en el juicio de amparo, dependiendo la naturaleza del acto reclamado. La modificación legislativa de la normativa en amparo para establecer procedimientos diferentes para cada acto reclamado con el fin de optimizar el acceso a la justicia puede resultar una tarea complicada, mas no imposible. Así lo aseguró el ministro de la Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, al reflexionar sobre las propuestas elaboradas por el juez Mario de la Medina Soto en el libro titulado Problemática procesal del juicio de amparo, justicia pronta. Y ahí es donde yo empiezo a ver un poco yo de problemas, porque es complicado establecer en un código procesal, como lo es la ley de amparo, un trámite distinto o un procedimiento distinto dependiendo de la naturaleza del acto reclamado. No digo que sea imposible, pero sí llega a ser complejo. Durante la presentación del libro en la Escuela Federal de Formación Judicial, el autor destacó como una de las principales problemáticas del amparo la tardanza en la resolución de los asuntos. Hay una frase por ahí que me gusta a veces utilizar que digo, la justicia tardía es una forma de injusticia, en realidad, ¿no?
¿Por qué? Porque la justicia lo que queremos es que se resuelva y que nos den la razón y que porque la razón la tenemos porque el derecho, la doctrina, todo nos lo da, ¿no? Entonces, el que tardemos en llegar a la justicia, a llegar a esa decisión, pues es en realidad una forma de injusticia. Por su parte, la consejera Lilia Mónica López Benítez destacó las bondades del amparo, así como las bases conceptuales para entender el significado de figuras procesales como la suspensión y la ejecución de la sentencia. Poder Informativo, Laura Murillo. Y el Consejo de la Judicatura Federal publicó el acuerdo del Pleno con el que se aprueba el protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género en el mundo del trabajo. Dicho protocolo incluye acciones preventivas para la adecuada detección, prevención y atención en casos de acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual y de género. Además, incluye la capacitación y sensibilización del personal adscrito a las distintas áreas administrativas del Consejo sobre el tema y, en particular, a las personas encargadas de investigar y sustanciar asuntos de índole laboral y disciplinario. Dicho protocolo tiene como principal objetivo generar espacios laborales libres de violencia. Y como parte de la segunda jornada concursal, se abordaron algunas propuestas que podrían mejorar los procedimientos para que las empresas paguen sus deudas. El Consejo de la Judicatura Federal inició la segunda jornada concursal a través del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, el IFECOM. Son meses de diálogo, meses de trabajo y van enfocadas a dar a conocer la cultura concursal, las modificaciones que puede llevar a cabo la regulación en términos de los concursos mercantiles. Participan cerca de 1,000 asistentes, entre juzgadores federales en la materia, abogados y estudiantes de derecho de todo el país, vía presencial y virtual. Con la finalidad de mejorar los procedimientos de insolvencia que tienen las empresas y sobre todo dar a conocer los beneficios que pueden tener los procedimientos de insolvencia en nuestro país. Entre los temas que se abordarán durante 2 días están los aspectos fiscales, el sistema de justicia concursal, el derecho concursal y sus reformas, así como la celeridad y certeza jurídica para el rescate de la unidad económica. Con información de Miguel Nila Cedillo, Poder Informativo. Y en asuntos de materia familiar, un tribunal colegiado determinó cuál es la vía para obligar a que se cumpla el régimen de convivencia en casos de guardia y custodia. El primer tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región con residencia en Jalapa, Veracruz, determinó que para hacer cumplida el régimen de convivencia familiar entre el hijo o hija menor de edad con uno de sus progenitores, la advertencia al progenitor que tiene la custodia en el sentido de que, de no permitir dicha convivencia, la guardia y custodia podría ser modificada y otorgada al otro progenitor, es la medida de apremio idónea para garantizar este derecho de la niña, lo que excluye la multa o el arresto. El tribunal explicó que, al no tratarse de una sanción automática, sino de un mecanismo externo que busca garantizar la convivencia del infante con ambos progenitores, implica que el cambio tendrá lugar solo si existen diversos requerimientos y el progenitor custodiante insiste en no permitir la convivencia. Agregó que es improcedente la multa, pues se afectaría gravemente el patrimonio del progenitor custodio y en caso de arresto se afectaría su libertad, lo que dañaría al infante que está bajo su custodia, ya que por breve que sea el arresto administrativo, se le dejaría sin protección y cuidado durante ese lapso, o en el peor de los casos, quedaría bajo la tutela de una institución social o de un familiar, trasladándolo fuera del lugar de su residencia y del entorno habitual en el que se desenvuelve, con la afectación que ello implica. Poder Informativo, José Luis Guerra García. Cambiamos de información porque la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral confirmó la improcedencia de solicitudes que presentaron ciudadanos para la inscripción a la lista nominal de electores con voto anticipado para los comicios en el estado de Coahuila. Explicó que la autoridad electoral local estableció los requisitos que la ciudadanía interesada en emitir su voto de forma anticipada debería cumplir, entre los que se encuentra estar impedida para acudir el día de la jornada electoral, situación que no se cumple. En otro asunto, la Sala Monterrey modificó la sentencia del Tribunal de Nuevo León, que determinó que carecía de competencia material para conocer y resolver un asunto ante la inexistencia de una supuesta violencia política en razón de género contra una diputada local. La
persona que presentó la denuncia en este asunto considera que el Tribunal Electoral de Nuevo León actuó de manera incorrecta porque el asunto sí debió considerarse de naturaleza electoral. Es momento de hacer una pausa, pero continuamos con más en Poder Informativo. Al regresar, México y Brasil concentran más del 50% de infantes sin cuadro básico de vacunación en América Latina. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. A pocos días de que vence el plazo para legitimar los contratos colectivos de trabajo, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos aseguró que solo el 20% de las personas trabajadoras ha cumplido con esta obligación. La Asociación Nacional de Abogados Democráticos solicita a la Secretaría del Trabajo evitar la cancelación de contratos colectivos, pues el 80% de trabajadores sindicalizados perderían sus derechos laborales. 80% los afectados, la gran mayoría de los trabajadores del país son los que van a ser afectados en sus derechos. Esto es lo grave, esto es por lo que se debe suspender la medida de castigo que se piensa aplicar a los contratos. A unos días de que vence el plazo para el cumplimiento de la reforma laboral, integrantes de la ANAD mencionaron que únicamente el 20% de los trabajadores sindicalizados lograron la legitimidad de sus contratos. Estamos pensando que habría despidos masivos en el sector ya desprotegido, a causa de no tener una dirección sindical. Y lo grave de esto es que serían los despidos principalmente de los trabajadores que tienen más años de servicio. Indicaron que los contratos individuales de los trabajadores representan un retroceso histórico, víctimas de violación a sus derechos laborales y sociales. Luchen con sus organizaciones por mejorar. Recuerden ustedes que la ley establece que un contrato colectivo de trabajo es para mejorar, nunca para disminuir. Poder Informativo, Rosy García. Y en más de estos temas, la Secretaría del Trabajo aseguró que la verificación laboral voluntaria permitiría a las empresas contar con un diagnóstico certero sobre su capacidad productiva y preparación de su personal. Empresas en México podrán someterse a verificación voluntaria validada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de Velabo, un mecanismo alterno a la inspección avalado por la Organización Internacional del Trabajo, que permitirá agilizar procesos y disminuir actos de corrupción, pues el procedimiento es de forma digital. No significa reducir la vara para que todos hagamos como que cumplimos. Son los mismos estándares como si uno recibiera una inspección. Pero en lugar de que llegue la persona y te agarre sorprendido, tú lo entregaste con planeación y con el tiempo debido. Desde la OIT creemos que la digitalización y la automatización de los procedimientos administrativos mejorarán la trazabilidad, la transparencia y las garantías procesales. El programa de verificación laboral voluntaria apela a la proactividad, por lo que las empresas que se autoevalúen durante un año no recibirán inspecciones. No solo ahorrarán miles de horas hombre en responder a auditorías e inspecciones, sino que tendrán un certero diagnóstico sobre la calidad y la capacidad de su propia empresa en cumplir con el marco laboral vigente en las tres materias. Estas se refieren al cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, garantía de seguridad y capacitación para las personas trabajadoras. Todo ello en aras de erradicar las prácticas nocivas empresariales y normalizar el trabajo digno en México.
Y pese a su importancia en el desarrollo integral de niñas y niños, el trabajo de las educadoras no ha sido reconocido ni profesional ni laboralmente, lamentaron especialistas de la UNAM en el marco del Día de la Educadora que se conmemora este 21 de abril. Señalaron que el nivel preescolar es de suma importancia para los menores, pues ayuda a que se desarrollen las habilidades esenciales, tanto personales como sociales y mentales, para tener éxito en la educación formal y para el aprendizaje de habilidades académicas básicas como lectura, escritura y matemáticas. Para ello, señalan, la función de las educadoras consiste en promover la autonomía y seguridad personal de los infantes, así como permitir y estimular su creatividad y su expresión espontánea para que desarrollen sus capacidades individuales. Naciones Unidas y autoridades federales reconocieron que nuestro país sigue ocupando el primer lugar mundial en obesidad infantil, por lo que urgieron a la población cambiar los hábitos alimentarios. Es más caro comer sano en México y en toda la región de América Latina y el Caribe, debido a que el entorno alimentario favorece a los productos ultraprocesados, altamente calóricos y dañinos, especialmente para niñas, niños y adolescentes, señalaron especialistas. Durante un pronunciamiento conjunto entre Naciones Unidas y el gobierno mexicano, advirtieron que nuestro país sigue siendo el primer lugar mundial en obesidad infantil y de continuar con esta tendencia, en 10 años, cerca de la mitad de los menores de edad estarían en riesgo de padecer diabetes. Cada año, el sobrepeso y la obesidad entre niños, niñas y adolescentes tiene un costo de alrededor de 650.000 millones de pesos, es decir, alrededor del 3% del Producto Interno Bruto mexicano. Ante esta realidad, señalaron que más que intentar cambiar los hábitos alimenticios de la población, se deben cambiar los entornos alimentarios, a través de políticas públicas que acerquen alimentos de calidad a todas las regiones. Nosotros estamos planteando un siguiente paso, que es desayunos universales. En cada escuela, cada niño, un desayuno. Estamos logrando ya, en el estado de Sonora tenemos 100% de desayunos, en el estado de Chiapas tenemos 85% de desayunos y en la Ciudad de México 80% de desayunos. Además, llaman a impulsar reformas que regulen los productos que se ofertan en las escuelas y se introduzcan opciones más saludables. Poder Informativo, Jesús Daza. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud aseguró que México y Brasil son los países del continente que concentran al mayor número de infantes sin vacunar. Más del 50% de niñas y niños que nunca han recibido una vacuna en la región de las Américas se encuentran en Brasil y México, mientras que el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles con vacunas en la región alcanzó su nivel más alto en 30 años, alertó Jarbas Barbosa, titular de la Organización Panamericana de la Salud. La región de las Américas es la segunda del mundo con peor cobertura de vacunación. El año pasado, alrededor de 2.7 millones de niñas y niños quedando sin protección completa contra la difteria, tétanos y tosferina. Del 22 al 29 de abril se llevará a cabo la Semana de Vacunación en las Américas 2023. El titular de la OPS instó a recuperar las tasas de cobertura de vacunación que nos protegieron en el pasado. El lema de esa campaña es una llamada a la acción. Ponte al día, cada vacuna cuenta. Ese eslogan nos recuerda que en todo el mundo, en todas partes y a todas las edades, puede beneficiarse plenamente de las vacunas. Desde su creación, la Semana de Vacunación ha beneficiado a más de 1,000 millones de personas y este año el objetivo es llegar a más de 92 millones de personas. Poder Informativo, Lilian Moreno. Y en el último año, las y los mexicanos leyeron menos, pues el promedio bajó de 3.9 a 3.4 libros por año, de acuerdo con un estudio del INEGI. Detalla que en 2022, el 68.5% de la población mexicana se consideró asidua a la lectura, una cifra que también disminuyó, pues en 2016 era superior al 80%. Algunas razones podrían explicar este desinterés por la lectura son que el 83% de las personas consultadas por el INEGI declararon que sus padres no los llevaban a bibliotecas, el 79% señaló que no les leían cuando eran pequeños y el 68% no veían a sus padres leer. Vamos ahora a conocer la información más destacada hasta el momento en territorio nacional en las breves de México.
Un juez de distrito en Chihuahua suspendió la audiencia inicial en la que se pretendía imputar los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público a Antonio M., director de Control y Verificación Migratoria. Al participar en el Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón aseguró que el Tribunal Electoral ha emitido sentencias que garantizan el ejercicio de sus derechos a mujeres y otros grupos históricamente discriminados. Finalmente, el gobierno federal vendió el avión presidencial a Tayikistán, quien pagó $92 millones, 25 millones por abajo del valor en que lo había cotizado Naciones Unidas para su venta en 2021, que ascendía a $117 millones. Por mayoría de votos, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes de aviación civil y de aeropuertos, que contemplan la creación de una empresa de aviación propiedad del Estado, que sería operada por la Secretaría de la Defensa. Además, se podrán otorgar títulos de asignación para que entidades públicas puedan operar y construir aeropuertos sin licitación. Son 9 de la mañana con 21 minutos. Es momento de hacer una pausa, pero será breve. Siga con nosotros en Poder Informativo. Más adelante, la CEPAL pronostica que México registrará un crecimiento del 2% en el presente año. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso con la información internacional. El secretario de la OTAN aseguró que están preparados para abordar el posible ingreso de Ucrania a la alianza, lo cual se discutirá en su próxima cumbre en julio. Y en temas judiciales, varios elementos del ejército ucraniano fueron acusados de traición por facilitar a las tropas enemigas los datos sobre una base aérea militar. Esto tras intentar apoderarse de un avión ruso sin coordinación o autorización de sus mandos, pues el piloto argumentó que desertaría. A consecuencia de lo anterior, aseguran las autoridades, Rusia bombardeó con éxito el aeródromo de Kanatove al centro del país. Y el cohete Starship, desarrollado por la compañía SpaceX, falló en su primer vuelo de prueba, pues explotó a los pocos minutos de haber despegado en la base especial de Boca Chica, en Texas. Los restos de la aeronave cayeron al Golfo de México en un área que fue cerrada a la navegación, por lo que no se registraron daños adicionales. La compañía señaló en un primer informe que 5 de los 33 motores situados en la parte inferior del cohete no se encendieron como estaba previsto, por lo que iniciarán una investigación para determinar las causas de esta falla, con el fin de lanzar un nuevo vuelo de prueba en los próximos meses. En otra información, de acuerdo con la CEPAL, América Latina y el Caribe registrarán un crecimiento económico muy discreto este año. Las economías de América Latina y el Caribe crecerán 1.2% en 2023 y en un contexto de creciente incertidumbre, advirtió la CEPAL. Indicó que las nuevas proyecciones estiman que todas las subregiones evidenciarán menor crecimiento este año en comparación con 2022. A través de un comunicado, el organismo informó que las economías de América Latina y el Caribe enfrentan un complejo escenario externo, marcado por un bajo crecimiento en la actividad económica y del comercio mundial. Adicionalmente a las alzas experimentadas por las tasas de interés a nivel mundial, explicó la CEPAL, se agregaron las turbulencias financieras observadas a comienzos de marzo pasado, lo que ha acentuado la incertidumbre y volatilidad de los mercados financieros. Señaló que si bien se han desacelerado las presiones inflacionarias, cabe esperar que las tasas de política monetaria permanezcan altas a lo largo del 2023. La CEPAL pronosticó que el grupo conformado por México y Centroamérica crecerá 2% en comparación con el 3.5% de 2022. Por si fuera poco dicho escenario económico, la CEPAL añadió que junto a los riesgos financieros persiste la incertidumbre respecto de los efectos que pudiera conllevar la prolongación de la guerra en Ucrania y el aumento en la fragmentación geoeconómica sobre los precios de las materias primas y el comercio mundial. Poder Informativo, Óscar González.
La Conducef publicó en redes sociales un glosario de fraudes financieros con el fin de que usuarios puedan aprender a identificar las diversas modalidades de este tipo de delitos y la manera en que se llevan a cabo. Entre estos fraudes se encuentran la clonación de tarjetas, proceso que se lleva a cabo cuando se pierde de vista la tarjeta al pagar a través de un pequeño dispositivo llamado skimmer, tallado de tarjetas, hecho que se realiza cuando acude al cajero y una persona le dice que está fallando y que debe limpiarla para que la lea correctamente, quitándole el plástico, al momento que aprovecha para cambiarla o tallarla. Robo de identidad cuando obtienen sus datos personales y los usan para solicitar créditos o ciertos beneficios a su nombre. Estas son solo algunas de las formas que se utilizan para defraudar a los usuarios de servicios financieros. Y con esta información vamos a conocer las breves de economía. México recurre a mercados mundiales de deuda y ofrece recomprar parte de la suya, estrategia que le ha valido recibir 2 premios internacionales en la gestión de la deuda pública. El primero fue otorgado al Bondes-G, primer bono sustentable emitido por el mercado local de México, y el segundo reconocimiento fue por ser el bono soberano sustentable del año. La Procuraduría de Defensa del Contribuyente informó que sus 30 delegaciones y oficinas centrales abrirán los sábados 22 y 29 de abril para asesorar a las personas físicas que así lo requieran en la presentación de su Declaración Anual de Impuestos 2022, cuya fecha límite de presentación es el 2 de mayo próximo. El Banco Mundial modificó al alza su estimación de crecimiento económico para México a 1.5%, la mitad de lo proyectado por la Secretaría de Hacienda, mientras que para América Latina prevé un crecimiento de 1.4% al cierre del 2023. Ya es viernes y le presentamos 3 interesantes opciones de cultura y entretenimiento que podrá disfrutar este fin de semana en la capital del país. Jesús Daza nos presenta la agenda cultural. En el marco del 25 aniversario luctuoso del Premio Nobel de Literatura mexicano, Octavio Paz, abre sus puertas la casa en la que vivió con su esposa, la artista visual María José Tramini, ahora transformada en un museo que alberga una vasta colección, desde su biblioteca personal, manuscritos, muebles, ropa y otros objetos. Además, habrá conferencias, narraciones, visitas guiadas y talleres. En Felipe Carrillo Puerto 445, Colonia Tacuba. Entrada libre. La Cineteca Nacional celebra los 80 años del estreno del filme María Candelaria, protagonizado por Dolores del Río y Pedro Armendáriz, uno de los máximos representantes del cine de oro mexicano, con una exhibición que incluye carteles, lobby cards, fotografías, el guión original de la cinta, así como los vestuarios y props utilizados en la producción. De lunes a domingo, de 11 a 20 horas. Entrada libre. Este sábado y domingo la Casa Disney celebra sus primeros 100 años de magia y diversión familiar con un magno concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica de Minería en el Auditorio Nacional. Más de 60 músicos en escena, bailarines, acróbatas y los personajes favoritos de generaciones estarán presentes en un espectáculo que no se repetirá. Boletos en taquilla. Poder Informativo, Jesús Daza. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a continuar en la señal de Justicia TV. Sintonice también nuestra emisión nocturna de Poder Informativo en punto de las 8:30 horas con Oscar González. A nombre de todo este equipo que hace posible este espacio, le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.